es descender tu poder. Los que estamos aquí, creo en ti, Señor, en lo que harás. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Hoy es la segunda predicación que hago acerca de la fe. No estoy seguro si esta va a ser la última. Les decía yo hace 2 semanas que hay 3 virtudes cardinales que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener y practicar: la fe, la esperanza y el amor. La semana pasada estaba predicando acerca de una fe que motiva. ¿Qué es lo que motiva tu fe a ti? Dijimos varios conceptos que espero que los hayas anotado para que los pongas en práctica en tu vida diaria. Pero hoy quiero hablar acerca de lo que es asumir la fe, asumir el riesgo de mi fe. Cada uno de nosotros, hermanos, todos los días tomamos decisiones. Alguien dijo que dentro de 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Y todos, cada uno de nosotros, inevitablemente vamos a vivir momentos decisivos en nuestras vidas. Y las circunstancias que estamos viviendo hoy pueden estar cambiando continuamente. Pero te quiero decir que mientras más estés dispuesto a arriesgar tu vida en esa fe que desafía,
en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus estudios, Dios te va a usar en cada una de esas áreas. A veces pensando en la soberanía de Dios, Él es soberano, ciertamente tiene el control de todas las cosas, y cada uno podemos llegar a pensar, ¿para qué oro si finalmente Dios va a hacer lo que Él quiere? Porque Él es el soberano. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. Porque esa voluntad que nosotros cumplamos en nuestra vida puede ser un momento decisivo para tomar una decisión. Cuanto más arriesgas, también puedes entender que más puedes exponer tu reputación, pero aún así, Dios te puede seguir usando. Te pongo el ejemplo de Pablo. Si tú has leído la Biblia, si tú conoces qué fue lo que pasó con Pablo, Pablo era una persona muy inteligente, una persona que fue educada, si tú quieres, en la mejor universidad de aquella época, con un mentor, con uno de los mejores maestros, Gamaliel. Él dijo en su testimonio, fariseo de fariseo. Él era fariseo y cumplía la ley. Y él estaba sinceramente equivocado cuando pensaba que el poder perseguir a la iglesia de Cristo se estaba ganando el cielo. Así que él quería ganar el favor de los fariseos haciendo lo que él hacía. Y una de las cosas que hemos podido ver a lo largo de sus cartas es algo de lo que él se arrepintió en el momento que él estuvo delante del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Él fue testigo de su muerte. Así que imagínate este Pablo, ¿verdad?, que tenía tanta influencia, si tú quieres, política y religiosa para poder hacer lo que él hacía. En un momento de su vida tuvo que tomar una decisión. Una decisión que fue radical y cambió su vida. Tuvo un encuentro con Jesús y en ese momento su vida cambia. Pero te quiero decir que él estuvo dispuesto a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que perdió su reputación? Delante del Sanedrín, delante de los fariseos, ya no era la persona que él era porque se había convertido al cristianismo. Y los judíos al que ellos perseguían, al que él perseguía, ¿qué sucedió? Llegó un momento en que lo querían matar porque le tenían miedo. Así que él prácticamente perdió su reputación, la cual tuvo que ir cambiando poco a poco. Y también nosotros en un momento de nuestras vidas podemos vivir situaciones como las de el apóstol Pablo. Pero te quiero decir que cuando tú estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay manera de que Dios no pueda hacer en ti y por ti lo que Él quiere hacer. Si no damos ese paso de fe, tal vez en lo financiero, en lo familiar, en tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, en tu servicio a Dios, si no tomamos esa decisión, es imposible, querido hermano, que Dios pueda cumplir su propósito en ti, en tu vida. Y esas decisiones obviamente siempre conllevan un riesgo. A veces esas decisiones pueden ser renunciar a algo bueno para poder experimentar algo mejor. El apóstol Pablo renunció a ser realmente una figura religiosa y política, que era bueno, pero lo cambió por ser apóstol de Jesucristo, que era muchísimo mejor. A veces debemos darle la espalda a lo conocido para poder atrevernos a experimentar algo que tal vez es desconocido. A veces tenemos que tomar la decisión de acceder a algo, de cortar una relación que tal vez esté dañando nuestras vidas, de poder iniciar una relación nueva, o tal vez hacer un viaje, o tal vez cambiar de residencia. Y todo esto significa una decisión de riesgo que tú y yo tenemos que tomar. Una cosa es segura: si tú pretendes eliminar el riesgo de tus decisiones, lo que estás haciendo es eliminando a Dios de tus decisiones. Lo estás quitando prácticamente de tu vida.
Es ahí cuando uno abandona lo seguro y vive en fe cada día de su vida. Cada uno de nosotros podemos abrir la perspectiva divina donde no hay límites para que Dios te pueda usar. ¿Por qué? Porque tu mente está abierta. La vez pasada decíamos que a veces tenemos nuestra mente cerrada porque nuestros pensamientos nos ciegan. Pero cuando tú los abres, Dios tiene un abanico gigante de posibilidades y oportunidades que Él te va a dar. Es un paso de fe, es un paso que uno tiene que dar y tiene que tomar el riesgo. Porque estoy seguro que lo único que te separa de tu destino, querido hermano, querida hermana, es una pequeña decisión que tú tienes que tomar. ¿Y qué es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere contigo y el deseo que tienes? Es una decisión. Y siempre que Dios te envía algo, aparece la incertidumbre y a veces dudas de si me va a salir bien y si esto es lo que Dios quiere para mi vida. Porque imagina que si nosotros siempre estuviéramos seguros de que todo lo que nosotros le pedimos a Dios va a ser la perfecta voluntad de Él, entonces tú y yo dejaríamos de orar. Porque sabemos que vamos a recibir exactamente lo que estamos pidiéndole a Dios. Y dejaríamos algo muy importante, dejaríamos de depender de Dios. Es como cuando tú oras y le dices al Señor: Señor, prospérame primero para que yo te pueda diezmar. Y la verdad es que mucha gente así pretende hacerlo, pero es al revés. Tú das el paso de fe y entonces vas a poder probar quién es Dios. Dios demanda que creamos en Él y que agradezcamos como si ya hubiéramos recibido lo que Él nos ofrece. Todo, querido hermano, conlleva un riesgo. Te comparto este pasaje de dos personas que manifestaron su fe en el Señor Jesucristo y Él les concedió lo que querían de una manera milagrosa. Acompáñame por favor a Marcos 5:21. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y con todo gusto se la prestamos. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Muy bien. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43, los voy a estar comentando poco a poco. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Muy bien. Dice Marcos 5:21: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así que este es el primer personaje, Jairo, un principal de la sinagoga. Ustedes se imaginan una persona que tenía mucha autoridad en la sinagoga, pero dice aquí que lo vio. Y no solamente lo vio, sino que él tenía una fe puesta en Jesús, porque su hija estaba enferma. ¿Y quién de nosotros, hermanos, no estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera para que uno de nuestros hijos pudiera recuperar la salud? Su hija estaba agonizando, dice la palabra de Dios. Así que él tuvo que hacer algo, tuvo que tomar una decisión, tuvo que tomar un riesgo. Finalmente lo vio y se postró a sus pies. Y dice aquí la palabra de Dios que le rogaba mucho. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos rogado mucho para que Dios pueda conceder algo que necesitamos, especialmente cuando un familiar está enfermo? Y le dijo su petición precisa. Le dijo: mi hija está agonizando. ¿Y qué es lo que esperaba Jairo? Dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa era la fe de Jairo en ese momento que vio al Señor Jesucristo. Pero en ese mismo momento que estaban viviendo, dice que el Señor Jesucristo aceptó, dice el versículo 24, fue pues con él. Y seguía una gran multitud y le apretaban.
Y aquí está el otro personaje, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, ¿sí? Uno lo vio, la otra oyó hablar de Jesús. Y aquí está su fe. Vino por detrás entre la multitud. Una fe que toma riesgos. Era en aquella época algo inusual y algo inaceptable que una mujer pudiera tocar a un hombre. Sin embargo, dice que vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque ella se decía, era parte de su fe en esa necesidad y en ese sufrimiento que había tenido por más de 12 años. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y miren lo que sucedió. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró, ¿sí? Igual que Jairo, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ese es el Dios que responde, queridos hermanos. Ese es el Dios de los milagros. Y te quiero decir, mi pregunta para ti y para mí, ¿Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? Por supuesto que sí. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que tanto Jairo como esta mujer se acercaron a él. Dice el versículo 35, volviendo al primer personaje, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: ve estas palabras maravillosas, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Una fe que desafía, una fe que toma riesgos, un hombre que se postra delante de Jesús para poder pedir la sanidad de su hija, una mujer que había sufrido durante 12 años y había gastado todo lo que tenía, y su fe la movió porque escuchó hablar del Señor Jesucristo. Y hoy tú estás escuchando hablar del Señor Jesucristo. Y estos pasajes, hermanos, pueden hacer que tal vez tu vida cambie cuando tú aprendas realmente a poder creer que Jesucristo puede resolver tu problema,
que Jesucristo puede cambiar tu vida, pero necesitas tomar el riesgo. ¿Cuáles son los principios que podemos aprender de esta fe que desafía? Número 1, que ambos buscaron al Señor en su necesidad. Cada uno de nosotros, hermanos, puede buscar al Señor en nuestra propia necesidad. Segundo, ambos hicieron algo intrépido. Jairo se postró en medio de una multitud y la mujer tocó el manto de Jesús. No se quedaron esperando sin hacer nada, hicieron algo. Si tú quieres algo, debes de ser desafiado en tu fe a hacer algo intrépido, como tal vez renunciar a algo o darle la espalda, como decía hace un momento, a lo conocido para poder atreverte a encontrar algo desconocido que puede cambiar tu vida. A lo mejor no te has animado a poder cortar una relación que te está dañando. Tal vez puedes iniciar una nueva relación, o tal vez, como decía también, puedes hacer un viaje y hacer un cambio en tu vida, tomar la decisión de estudiar una carrera, tomar la decisión de dejar ese trabajo que finalmente no te está dando lo que tú necesitas. Pero necesitas tomar el riesgo, necesitas creer que Dios puede cambiar tu vida. Tercero, ambos creyeron. Jairo le dijo: pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y la mujer dentro de sí misma decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Tú y yo, querido hermano, necesitamos creer que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué le pedirías hoy al Señor para que pudiera cambiar esa parte de tu vida que necesita un cambio y una transformación? Número 4, el Señor respondió a ambos. A Jairo le dijo estas maravillosas palabras: no temas, cree solamente. Y a la mujer le dijo: tu fe te ha hecho salva. Así que si tú quieres algo de Dios, debes creer solamente. Y número 5, ambos recibieron lo que necesitaban. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La mujer enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y sin duda, sus vidas fueron transformadas. Su fe los desafió, y esa misma fe es la que debe desafiarnos a cada uno de nosotros. Esto nos enseña que hay momentos de nuestras vidas que tenemos que tomar una decisión de fe. Yo prefiero tomar una decisión que puede meterme en un problema que perderme la bendición de lo que Dios puede hacer. Te comparto un testimonio. Después del terremoto del 19 de septiembre, el segundo, en donde el epicentro fue aquí en Morelos, en Jojutla, nuestra iglesia comenzó a salir. Estuvimos yendo a Jojutla, dimos de comer más de 3 meses como convención regional Elim, en donde nos poníamos de acuerdo para dar de desayunar, comer y cenar a las personas que estaban. Tú te recordarás que los coreanos donaron 70 como especies de casas de campaña y las pusieron ahí en una unidad deportiva. A ese lugar íbamos nosotros a darle de comer a la gente. Después, comenzamos a salir a los lugares en donde las casas habían sido destruidas, y estuvimos yendo a un lugar que se llama Totolapan, un municipio muy cercano de aquí, en donde el 40% de las casas sufrieron daños. ¿Qué hacíamos? Llevábamos despensas, llevábamos ropa, y ahí en un lugar que era un centro de acopio, llegábamos a dar un estudio bíblico todos los jueves. Finalmente conocimos a otras iglesias, a otros pastores, y tomamos la decisión de unirnos para poder servir. Y estuvimos trabajando en ese lugar. Llevamos obras de teatro, llevamos caravanas médicas, llevamos juguetes para los niños en los 30 de abril. Recuerdo que en uno de los 30 de abril tuvimos 450 niños en ese lugar, y a todos se les dieron juguetes.
y se les compartió el Evangelio y muchos de ellos tomaron una decisión por Cristo. No sabemos qué pasó después, Dios sí lo sabe. ¿Y qué pasó? Pudimos hacer una buena relación con el presidente municipal de Totolapan y él nos pidió algo, que pudiéramos visitar un lugar, una comunidad, que decía él, una comunidad que tiene necesidad. Su nombre es Villa Nicolás Zapata y quiero enviarlos con uno de mis ayudantes para que vayan y conozcan el lugar. Para no alargarme mucho, te quiero decir que en Totolapan rentamos, en Totolapan Centro, enfrente de la presidencia municipal, rentamos un local en donde le pedíamos a la gente que nos diera la ropa que ya no usaba, los trastes que ya no usaban, las cosas que ya no usaban, y abrimos un bazar de bendición, así le llamamos, en donde un día a la semana, los miércoles, mi esposa junto con otras mujeres iban por la mañana, vendían y con eso pagábamos la renta del local. Venían de otra iglesia de México, ¿verdad?, a dar el estudio bíblico también ahí en ese lugar, todos los miércoles por la noche. Y así estuvimos trabajando durante mucho tiempo, pero vino la pandemia y ya no pudimos seguir pagando la renta. Finalmente yo entendí algo y Dios me lo revela a través de su palabra, en donde dice: no pongas fundamento donde ya lo hay. A unos locales de donde estábamos nosotros había una iglesia cristiana y finalmente pues no iba mucho la gente a ese lugar, pero Dios nos llevó a otro lugar, a Villa Nicolás Zapata, en donde más de 2 años, hermanos, estuvimos buscando un local, un lugar donde reunirnos. El presidente municipal nos proveyó un pequeño patio en el centro de salud donde hacíamos los estudios bíblicos, pero aunque Villa Nicolás Zapata está a 50 kilómetros de aquí, la temperatura es diferente, es un lugar muy alto, hace frío. Y había veces en diciembre, en enero, que verdaderamente el frío era insoportable. Y deseábamos tener un local, deseábamos tener una casa que nos rentaran y nadie rentaba nada. Finalmente conocimos a una persona, ¿verdad? Bueno, ahí de los hermanos que teníamos ahí, recuerdo que un día nos pidió que fuéramos a orar por un hombre que estaba muriendo. Y fuimos, mi hermano José Luis y yo, por la noche, estuvimos con él, le compartimos el Evangelio, él tomó una decisión por Cristo y a los días, a las semanas, falleció. Y así pasó el tiempo y seguimos trabajando ahí. Y un día una de nuestras hermanas nos dijo: pastor, hay un terreno que están vendiendo, cómprelo, pastor, está a muy buen precio, aquí ya vamos a poder tener nuestro templo. Y en ese tiempo, como ahora, pues las finanzas realmente estaban muy raquíticas. Y yo dije: 2 años estuvimos orando para que esto se pudiera dar. Y hablamos con la dueña del terreno y le dijimos: si nos lo dejen pagos, se lo compramos. Finalmente, como les digo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Juntamos como pudimos 50,000 pesos para poder hacer el trato. Algunos de los líderes de la iglesia me decían: pastor, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso si las finanzas, ve cómo están? Es que le digo, esta es una cuestión de fe. Y sabes, hermano, yo decidí tomar el riesgo y dije: Dios es el dueño del oro y de la plata, y si 2 años estuvimos orando por este lugar, voy a aceptar el riesgo. Y lo acepté. Y después de ese tiempo te quiero decir que ya hemos pagado el 80%. Tenemos un poquito más de un mes para pagar los 35,000 pesos que nos quedan y no hay dinero. Pero créeme que no me preocupa, porque Dios hasta este momento de nuestras vidas nos ha ayudado y sé que lo vamos a pagar para después levantar una iglesia en ese lugar. Mira, es como en la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas? 3 tipos de personas. 2 diligentes. Dios elige, uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y al otro le da 1. ¿Cuál fue la actitud de las personas? La primera persona multiplicó los 5 talentos que el Señor le había dado.
La segunda persona también multiplicó los talentos que Dios le había dado. Pero la tercera persona, dice la palabra de Dios, que el talento lo enterró en la tierra, va debajo de la tierra como un muerto, ¿no? Lo enterró ahí. Y dijo que porque tenía miedo, porque pues la persona que se lo dio era una persona que pues le gustaba el dinero, que segaba donde no había sembrado, y le dijo muchas cosas. Pero ¿qué pasó? A los dos primeros el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo muchas veces le he preguntado a cada uno de mis hermanos: ¿estás provocando gozo en el Señor? ¿Estás siendo un buen mayordomo y un buen administrador de lo que Dios pone en tus manos? Porque al tercero le dijo, estoy en Mateo 20:26, le dijo: siervo malo y negligente. Ve las palabras de la persona que le pidió cuentas, y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y algo triste dice la palabra: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, dice aquí, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y miren esta palabra triste: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin duda, queridos hermanos, que la fe implica riesgos que debemos estar dispuestos a correr, pues de otra manera seguiremos con una mente cerrada a las oportunidades que Dios nos quiere dar y a la infinidad de bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. La parábola presenta estos dos tipos de personas: el siervo bueno, que arriesga, y el siervo malo, que es incapaz de tomar un riesgo. Enterró el talento con una visión tan cerrada que ni siquiera tuvo la visión de poder meter el dinero en el banco para recibir algunos intereses. La pregunta es: ¿de cuál de los dos eres tú? Porque son dos tipos de personas que hay en el mundo, y pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. No hay tintas medias. La pregunta es: ¿cuál es el secreto de los pasos de la fe? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender para poder realmente saber si somos hombres y mujeres de fe? Y hoy te quiero dar una idea, te quiero dar un consejo, algo que las personas de allá afuera cobran mucho dinero cuando te están dando un curso de autoayuda. Aquí nosotros lo damos gratis, no te va a costar. Y te quiero decir que cuando tú das un paso de fe, creyendo en Dios, en cualquiera de las áreas de tu vida, en ese negocio que quieres poner, tal vez en ese matrimonio que estás dudando si te casas o no te casas, en esa carrera que tal vez la elegiste y no sabes si era la carrera adecuada, ¿sí? En ese nuevo trabajo que necesitabas, o en esa decisión que tienes que tomar para saber si cambias de residencia o si te vas a esta empresa que te está ofreciendo un puesto diferente. Pero siempre, después de que tú tomas la decisión, van a venir dudas y vas a pensar: ¿será una buena decisión o será una mala decisión? Como lo que le pasó a Pedro. Finalmente, a Pedro le sucedió. ¿Se acuerdan? Después de haberle dado de comer a 5,000 personas, el Señor los manda del otro lado del mar de Galilea, y ellos se topan con una tormenta, una tremenda tormenta. Estaban cansados. Imagínense haberle dado a 5,000 personas de comer, y a la multitud les dijo: ya, váyanse a su casa, cenen, vean su telenovela y duérmanse. A los discípulos no. A los discípulos les dijo: sigan trabajando, váyanse de aquel lado y yo los alcanzo allá, voy al monte a orar.
Y el Señor, así como Superman, con una vista de rayos X y que podía ver a la larga distancia, él del monte estaba viendo cómo los discípulos estaban batallando. Y también como otro de los superhéroes, como Flash, ¿sí? Baja del monte, ¿verdad? Y camina hacia una velocidad tremenda sobre el mar. Y cuando los discípulos los ven algo inusual que nunca habían visto. ¿Dónde estaba la multitud? En sus casas, cenando, descansando. ¿Quiénes vieron estos milagros? Los que estaban sirviendo, los discípulos. Y entonces ven al Señor, pero como nunca había sucedido eso, se asustaron y dijeron: un fantasma. Y el Señor les dice: tengan ánimo, yo soy. Y entonces Pedro, ya saben, el impulsivo, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Y sabes, Pedro fue el único que tomó el riesgo. Y se bajó de la barca en medio de la tormenta. No sabemos, no dice la Biblia cuántos pasos pudo caminar, pero pudo caminar sobre el agua. Después, tal vez en sus pensamientos dice: pero ¿cómo? O sea, no se puede caminar en el agua. Cuando uno trata de caminar se hunde. Y entonces quita la vista del Señor Jesús y ve la tormenta y comienza a hundirse. Eso se llama duda. Y eso, hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pedro dudó. Y entonces le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo levanta estando parado sobre el agua. Lo levanta y lo mete en la barca, y se mete también el Señor. ¿Quién fue el único que tomó el riesgo? Pedro. Y sabes, cada uno de los otros 11 a lo mejor se quedaron con las ganas. Dijeron: pues a nosotros también nos hubiera gustado, pero no tomaron el riesgo, no tomaron la decisión. Y cada uno de nosotros, yo por eso te digo, hermano, a veces tenemos que tomar riesgos y vamos a tener dudas. El Señor reprende a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dudado en una decisión que tomamos? Necesitamos, hermanos, tomar el riesgo para no perdernos la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, cuando tú emprendas algo, vas a dudar antes de emprenderlo. Vas a pensar: ¿será esto lo que Dios quiere de mí? ¿Será esta decisión una buena decisión para mí? Alguien dijo que los seres humanos, aunque le crean a Dios, nunca tendrán una certeza mayor que el 70%. Así somos. Todos queremos una seguridad antes de dar un paso de fe. Por eso los jóvenes hoy no se quieren casar. Quieren tener una seguridad. No quieren tomar el riesgo. Y yo les digo: jóvenes, están perdiendo tiempo de felicidad que Dios te quiere dar. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Asuman el riesgo. Y algunos se autojustifican diciendo: es que un casamiento es para toda la vida, tengo que pensarlo. Sí, tienes que pensarlo, pero hay un riesgo que tienes que correr. Porque si no corres ese riesgo, tal vez te estás perdiendo de años de plena felicidad. Y después de que se casan, no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque están esperando una estabilidad financiera para poder tener hijos. Pero imagínate, si realmente esa fuera la mentalidad de todos los mexicanos, pues ya hubiera desaparecido este país, porque nadie querría tener hijos. Hermanos, los hijos van a llegar cuando tengan que llegar, porque quien provee es Dios.
Y hay cosas que no van a salir bien, pero es un riesgo de fe. La Biblia dice que 7 veces cae el creyente, pero 7 veces se vuelve a levantar. A veces, queridos hermanos, es preferible hundirse en el intento que no hacer nada. Un autor alemán dijo que el infierno comienza cuando tú comienzas a contemplar todo lo que pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. La mayoría de nosotros nos lamentamos por los pecados de comisión a corto plazo. Nos lamentamos por una mentira, por una promesa no cumplida, por una ofensa, por cualquier pecado de comisión. Pero los pecados, queridos hermanos, que más lamentamos y que son a largo plazo, son los pecados de omisión. Se murió y no le pude compartir el Evangelio. Se murió y no me pude reconciliar con él. Se murió y no le pude dar un abrazo y agradecerle por todo lo que hizo por mí. Esos son los pecados que pueden marcar tu vida. Te lamentas por lo que no hiciste, por lo que no te atreviste. En uno de los poemas que seguramente tú conoces, dice: en vida, hermano, en vida. Los pecados de omisión son los pecados que te persiguen toda tu vida. Y a veces, por no correr el riesgo, perdemos una pieza del rompecabezas de nuestras vidas. Y hay quien llega a los 30, a los 40, a los 50, faltándole una pieza de su rompecabezas. Y te preguntan: ¿y ahora qué hago, pastor? Y yo siempre les respondo lo que les digo todas las mañanas: usa la gracia de Dios. Usa la gracia de Dios. Pelea, persevera, lucha por ese segundo matrimonio. Comienza de nuevo con una disciplina que antes no tuviste. Comienza tus días como nunca antes los habías comenzado. Emprende ese ministerio de la iglesia en una forma diferente. Pero si uno no está consciente y no quiere correr el riesgo, te quiero decir que no correr el riesgo es fracasar. Que quedarnos en la barca nos va a llevar por años sin que hayamos hecho nada importante en nuestras vidas. Y te quiero decir, querido hermano, la vida se puede vivir de 2 maneras: jugar para ganar o jugar para no perder. Esas son las 2 formas en cómo tú puedes vivir tu vida. La línea de tiempo que cruza desde tu niñez hasta ser adulto mayor, de la tercera edad, o como nos dijeron allá en la convención, ya estamos en el cuarto, los que ya estamos en el cuarto hablando de fútbol americano, ¿sí? Esa línea de tiempo es como un puente que se puede atravesar de 2 maneras. Cruzar con el deseo de poder llegar al otro lado con una vida bien vivida y tomando los riesgos que haya que tomar. O puedes cruzar con el miedo a no caerte y luchar para no caerte. Pero de esto se trata la vida: vivir para ganar o vivir para no perder. Porque siempre estamos a la defensiva esperando la venida de Cristo, cuando deberíamos cada uno de nosotros ser ofensivos en el trabajo que el Señor mismo nos da. Y esto, queridos hermanos, es jugar para ganar. Yo se los dije, hay muchas personas que serían incapaces de poder ir a Villa Nicolás Zapata, o ahora el miércoles que vamos a la caravana médica para poder ir a compartir el Evangelio con muchas personas, en donde los que se animan a ir practican lo que es el evangelismo. ¿Sabe qué nos dijeron ahí en la convención? Que nosotros los pastores nos hemos preocupado por llenar de conocimiento a las personas. Les hemos dado todos los cursos habidos y por haber,
pero no les hemos enseñado a salir por la puerta a compartir el evangelio afuera. El Señor Jesucristo no dijo que vengan, Él dijo vayan, salgan, hagan discípulos. Es como el equipo de fútbol que en un partido muy importante repliega a sus jugadores de la media cancha hacia la portería para cuidar que no le metan un gol y pasar esos 90 minutos defendiéndose para poder llegar a los penales. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a poder jugar a la defensiva? ¿Cuánto tiempo como iglesia podemos aguantar que nos doblegue la crisis que estamos viviendo el día de hoy? ¿Cuánto tiempo vamos a poder tener ese camino limpio, que no tenga dificultades? No podemos vivir así, porque tenemos que entender, queridos hermanos, que la vida real es ofensiva. Y no será culpa mía, dijo Moisés, porque el pueblo está para conquistar, para vencer y para poder tomar la tierra prometida. La iglesia debe de ser una iglesia que conquista. Dios le dijo a Moisés, levántate, dile al pueblo que marche, porque yo toco lo que es como si no fuera. ¿Se acuerdan? Estaban siendo perseguidos por los egipcios, llegaron al Mar Rojo, allí estaba el mar y por un lado había un barranco y ya el ejército del faraón estaba trasito. ¿Y qué hizo Moisés? Se postró para orar a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, Moisés, levántate, no es hora de estar orando, es hora de marchar, usa tu vara. Y es así la vida, hermanos. Hay veces que mucha gente dice, es que lloro mucho, yo estoy aquí. Sí, pero lo que Dios quiere es que tomes una decisión. ¿Para qué? Para que puedas honrar la vida. Un paso de fe honra tu vida. Y un riesgo es fe. Y son puertas que se abren. Fe es riesgo. Fe son puertas que se abren. Dios no nos promete, queridos hermanos, que todo va a salir bien. A lo mejor te vas a hundir posiblemente. A lo mejor te vas a endeudar y vas a acostarte con una deuda que no puedes pagar porque te metiste en un negocio que no puedes manejar. Y al tiempo de casado le dirás a tu cónyuge, ¿habremos hecho bien? Y si eres soltero dirás a tus padres, ¿será que no me equivoqué en esta carrera que acabo de tomar? Pero yo te digo, no tengas miedo, Dios está contigo. Él nos lo prometió y nos lo cumple. Pero hay que vivir para ganar y no solo vivir para no perder. No importa la edad que tengas, reinvéntate, estírate, explora, avanza, sueña. Es una decisión lo que te está separando de lo que eres y lo que Dios quiere que tú seas. Y Dios quiere que tomes esa decisión hoy. No importa la edad que tengas, hay que cambiar. Hay que correr el riesgo, y el riesgo, queridos hermanos, es fe. Y ya la tienes. Lo único que tú necesitas es reactivarla. Allí está la fe, tienes al Espíritu Santo que la produce. Déjame terminar con un pequeño resumen de 5 enseñanzas para tu vida. 5 enseñanzas para tu vida. Número 1, en tu necesidad debes de buscar al Señor. Si tú quieres algo, debes de ser desafiado por tu fe a hacer algo intrépido, como la mujer que tocó su manto. Número 2, tú y yo, querido hermano, necesitamos creer que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué le pides hoy al Señor Jesús que haga en tu vida? 3, si tú quieres algo de Dios, debes creer solamente. Esa es tu fe. Le dijo a Jairo, cree solamente. 4, cuando tú asumes el riesgo de tu fe, tu vida, querido hermano, es transformada, cambiada. Y hay que extender que cuanto más arriesgas,
cuanto más expones tu reputación o lo que crees que vale, Dios más te puede usar, como usó al apóstol Pablo. Si estás dispuesto o dispuesta a arriesgarlo todo, no hay forma en que el Señor no pueda hacer en ti y de ti el hombre y la mujer que Él quiere hacer. Pero tienes que estar dispuesto y dispuesta a arriesgarte, a dar ese primer paso de fe, aún sabiendo que no hay garantías de que las cosas puedan salir bien, porque lo peor es fracasar por no haberlo intentado. Quizá tendrás dudas al ver los vientos y las tormentas a tu alrededor, como dudó Pedro al caminar sobre el agua. Pero es preferible, querido hermano, hundirte antes que perder esa parte del rompecabezas de tu vida. Juega cada día para ganar. Vive a la ofensiva. Apunta alto. Reinvéntate. Todavía estás a tiempo de poder arriesgarlo todo por cumplir el propósito que el Señor tiene para ti. Inclina un momento tu rostro. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te ha inquietado, porque tal vez estás en esa manera de vivir en la cual no quieres arriesgar nada. No quieres atravesar ese puente haciendo cosas que realmente te puedan ayudar para poderlo cruzar más rápido. Tienes que entender, querido hermano, que tu fe es tomar un riesgo para poder ser lo que Dios quiere que tú seas. Así que aquí está su palabra. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿De qué manera tú la vas a llevar a la práctica? Asume el riesgo de tu fe, y es un momento importante para que le pidas a Dios que te ayude a dejar de temer y que te permita creer solamente, y que finalmente a lo mejor te vas a hundir, pero el Señor va a estar presto para poder extender su brazo, levantarte y ponerte en la barca, porque Él siempre está ahí y lo tienes que pensar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Cuántas gracias te damos por poder entender, Señor, que tenemos que tomar el riesgo. Tenemos que asumir el riesgo de nuestra fe para poder ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos. Permítenos, Señor, que salgamos de nuestro lugar cómodo, que nos levantemos de nuestra silla, Señor, que podamos salir a poder ser lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, que podamos tomar decisiones importantes para hacer cambios que transforman, que podamos experimentar lo mejor sobre lo bueno, que podamos entender, Padre bendito, que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas, y que nuestra vida en esta tierra va a estar llena de dudas, pero que finalmente, Señor, tú vas a hacer tu voluntad en la vida de cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra. Haznos como Jairo y como la mujer que tenía flujo de sangre, que podamos ser intrépidos, Señor, para postrarnos delante de ti, y que podamos seguir oyendo de ti, sabiendo tus milagros, las cosas maravillosas y grandes que tú puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos aumentar nuestra fe a través de oír tu palabra, a través de oír a tu Espíritu Santo, Señor, de poder oír de ti para poder tomar una decisión de fe. Bendice a cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra, y ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos a ti.
A ti sea la honra y la gloria de hoy y por siempre. Amén.